Día, ¿cómo estás? Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones, y vamos a tener hoy un mensaje especial que es acerca de Pesaj, Pascua, cómo celebrarlo, ya que estamos en tiempos bíblicos, estamos en tiempos que Yahweh ha determinado, y vamos a tener hoy entonces un mensaje especial donde vamos a estar viendo bien el tema de las primeras fiestas, las tres primeras fiestas que hoy vamos a ver, y vamos a estudiar la Torá de cómo celebrarlas, de qué manera dice la Escritura, de qué manera Yahweh habla sobre las tres primeras fiestas. Entonces vamos a hacer una oración al Padre para entregar este mensaje a Él y que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y puedan entender de qué se trata las fiestas de Yahweh. Gracias, Yahweh, te damos por este tiempo. Te pido, Padre, que este mensaje pueda ser de bendición, de luz, de claridad a cada uno de tus hijos, a cada uno de mis hermanos, que ellos puedan entender las fiestas tuyas, fiestas Kadosh, fiestas santas que tenemos que guardar, que tenemos que aprender a poder hacerlas, y cada año tenemos la posibilidad de hacerlo. Por eso que este mensaje pueda ser de bendición para muchas personas. En nombre de Yahshua te doy gracias. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Un mensaje que te había prometido acerca de cómo celebrar Pesaj, Hatmatzó y Bikurim. En el español es Pascua, pan sin levadura y primicia. Son las tres primeras fiestas de Yahweh. Yahweh determinó crear 7 fiestas para su pueblo, para todo aquel que tiene a su hijo, que cree en su hijo, que tiene su espíritu. Él en sí determinó 7 fiestas. Y esas 7 fiestas nosotros tenemos que conocerlas y aprender a guardarlas. Nosotros estamos acostumbrados a estar en un calendario solar, un calendario romano, y que tiene un origen pagano. Entonces estamos acostumbrados a celebrar o a guardar fiestas que no son de Yahweh, como el Año Nuevo, como el Navidad, como el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Madre, como el Carnaval, como el Día de los Enamorados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas fiestas que nosotros vivimos, la humanidad, la mayoría de los países viven, que no son del Creador, pero estas fiestas sí. Y cuando vamos a la Torá, cuando vamos a los mandamientos de Yahweh, Yahweh nos habla claramente en Levítico 23 la importancia de conocer las fiestas y de guardarlas. Hace unos días estuve explicando el Año Nuevo, que bíblicamente es el primero de Aviv, que cae en luna nueva entre marzo y abril. Y justamente el Año Nuevo cayó el 21 de marzo. Muchos hermanos creen que cayó el 22 o el 23 porque en Israel no se vio la luna. Pero aquí en Argentina el 21, claramente el martes 21 al atardecer la luna apareció. Entonces vemos que a partir del Año Nuevo nosotros tenemos que entender que la Torá, vamos a leer ahora, Yahweh determina que debemos de contar 14 días hasta Pesaj. Desde el día 1, 14 días, y luego celebrar Pesaj, Pascua. Y juntamente con Pesaj, con Pascua, se celebra pan sin levadura, que en hebreo es Hatmatzó. Entonces esa cena, ese lugar de fiesta Kadosh para Yahweh sería este lunes. Este lunes al atardecer comenzaría esta fiesta. Contando el año nuevo, contando la luna nueva, en la cabeza de mes desde que salió la luna. Por eso muchos hermanos celebran diferentes fechas porque no vieron la luna, otros vieron otra fecha la luna. Eso es algo que se respeta. Igualmente que otros hermanos tienen otros calendarios y lo guardan de otras maneras. Pero yo voy a estar explicando cómo celebrar Pesaj según lo que Yahweh dice en su Torá, y también como ministerio, cómo lo hacemos nosotros. Entonces, cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 12,
Ahí Yahweh determina año nuevo para el pueblo de Israel, donde en Éxodo 12 dice a Moisés y Aarón que este será el primer día del primer mes dentro de un calendario bíblico que Yahweh determinó. ¿Y cuál es el contexto del pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba esclavo por los egipcios. ¿Cuándo fue esto? Sucedió en el siglo XIII antes del Mesías. Es decir, que hace más de 3000 años que sucedió este acontecimiento tan importante e histórico para el pueblo de Yahweh, para el pueblo de Israel. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Yahweh, sabemos que Yahweh escoge a Abraham. De Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, donde luego, a través de José, todo el pueblo hebreo, Jacob, sus hermanos y todas sus familias entran a vivir en Egipto. Pasan los años, pasan los faraones, hasta que llega uno llamado Ramsés, y toma control, toma dominio de todo el pueblo hebreo, porque eran muchísimos, eran miles de miles, y los hace esclavos. Cuando el pueblo hebreo cae en esclavitud, vemos que comienzan a clamar, comienzan a pedirle a Yahweh un libertador. ¿Por qué? Porque ellos se acordaban de las promesas que Yahweh le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Josué dijo, cuando yo muera, quiero que mis huesos se puedan enterrar en la tierra prometida. Entonces vemos que en la historia, Yahweh levanta un libertador, levanta a Moisés, lo guarda en Egipto, porque en ese tiempo mataron a todos los primogénitos hebreos. Satanás siempre atrás de querer destruir el pueblo de Yahweh, y todos los primogénitos mueren, pero Moisés es guardado por Yahweh. Y Moisés crece hasta la edad de los 40 años y Yahweh lo lleva al desierto. Yahweh lo lleva a un proceso para que él conozca su verdadera identidad. Yahweh lo prepara claramente casi 40 años y luego lo vuelve a llevar a Egipto para liberar a su pueblo. Y cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel en cautiverio, en esclavitud de Egipto, vemos el poder, la manifestación, el amor y la misericordia de Yahweh para su pueblo. Y vemos que Yahweh decide libertar a su pueblo, pero antes le demostraría a Ramsés, al faraón y a todo Egipto que él es el Elohe vivo, que no hay otro como él, que él es el creador de los cielos y la tierra, que él es el único todopoderoso, omnipotente, omnipresente, él lo sabe todo, él está en todos lugares. ¿Y qué hizo Yahweh? Se levanta y va en contra de juicio y de plaga sobre Egipto, en contra de todos los dioses de Egipto. Y yo subí ahí en las redes todos los juicios que Yahweh mandó a Egipto. 10 plagas, 10 juicios, donde vemos que él demostró su poder contra esos falsos dioses. Y en la última plaga, el último juicio, que es en sí la muerte de los primogénitos, ahí Yahweh en el día 14 de Aviv, que va a ser este lunes, según la luna nueva que cayó el martes 21, ahí sería la cena de Pesaj, ahí sería donde Yahweh mandaría la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Entonces estamos en fechas bíblicas, fechas históricas dentro del pueblo de Yahweh, y tenemos que tener noción de que en estos días, desde el 1 de Aviv, del año nuevo, de la luna nueva que salió, Yahweh hace más de 3000 años comenzó a soltar sus juicios sobre Egipto. Y saben, muchas veces yo veo personas, hijos de Yahweh, creyentes, o gente que va a la iglesia X,
denominación y dice, oh, vamos a celebrar Pascua, vamos a celebrar Pesaj, y se acuerdan del sacrificio del Mesías, y se acuerdan del huevo de chocolate, el conejito, y se acuerda de que tenés que reunirse con la familia, pero Pesaj, la Pascua, es mucho más que eso. Y todo hijo de Yahweh tiene que entender los tiempos proféticos que estamos viviendo. Porque en estos días Yahweh mandaría su poder sobre Egipto, demostrándole a los egipcios que todos sus dioses son falsos y que Él es el único poderoso y que lo que Él promete lo cumple. Porque ¿cuál era la promesa de Yahweh? Llevarlos a la tierra prometida. Entonces en Éxodo 12 vemos que Yahweh le habla a Moisés y a Aarón y le dice, versículo 1, este mes será para ustedes el primer mes entre todos los meses y se llamará Abib. Abib en el hebreo significa espiga o en sí primavera, aquello que da fruto. Y saben que cuando estudiamos la Torá, el primero de Abib justamente fue cuando Noé salió del arca después del diluvio. Porque Yahweh lo determinó, primer día del primer mes será que el arca se abrió las puertas y salió en sí Noé una vez más a la tierra para comenzar de nuevo a procrearse. Entonces Yahweh desde el principio creó un calendario. Por eso en el séptimo día reposó. Y le dijo a la humanidad que debería de guardarlo. Por eso necesitamos guardar el día de reposo como las fiestas. Entonces vemos que claramente en el versículo 3 dice, y el 10 de Abib tomarán un cordero por familia y que no tenga ningún defecto y lo guardarán hasta el día 14. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Guardar el cordero? No. ¿Por qué? Porque el cordero fue Yahshua. Ahora, ¿debemos hacer una cena? Sí. ¿Y si se puede comer cordero? Claro que sí. No está mal comer cordero. Pero si no, se puede comer otro tipo de carne que esté permitido, como la carne de res. Pero tenemos que entender que en ese tiempo separaban el 10 de Abib el cordero para usarlo el 14 de Abib. Entonces sigue diciendo, versículo 7, y tomarán su sangre, lo matarán, y tomarán su sangre, y pondrán en los dinteles, en los postes, la sangre del cordero en las casas donde ustedes viven. Comerán la carne bien cocida y pan sin levadura con hierbas amargas. Entonces, este lunes, aquellos que van a celebrar Pesaj, según el calendario que nosotros guardamos y según las fechas que estamos haciendo como Ministerio de Senda Antigua, este lunes se haría la cena de Pesaj, donde sería el 14 de Abib. Y quiero aclarar que nosotros no celebramos un 13 de Abib, un día antes, porque el Mesías, Yahshua, celebró el 13 de Abib porque él sería el Cordero el 14 de Abib. Por eso nosotros tenemos que celebrarlo el 14 de Abib. Pero ahora estamos viendo la fiesta del Pesaj en el Antiguo Pacto, para luego ir al Nuevo Pacto, que es el sacrificio del Mesías. Entonces Yahweh manda ahí, en el contexto histórico, a poner la sangre en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque pasaría el ángel de la muerte y todo aquel dintel, todo marco, poste de las casas que no esté la sangre del cordero, entraría el ángel de la muerte y mataría a todo primogénito. ¿Qué representa la sangre del cordero en los dinteles de la puerta en el antiguo pacto? ¿Qué representa en el nuevo? Representa la sangre de nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Porque justamente él muere el 14 de Abib y en la historia bíblica vemos que cae un miércoles, él muere a la tarde de un miércoles 14 de Abib, porque él fue el cordero. Y él derramó su sangre, y todo aquel que tenga la sangre del cordero ya no tendrá autoridad del pecado ni la muerte. Por eso dice la Escritura,
Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque Yahshua venció la muerte. Entonces vemos que cuando Yahweh manda al pueblo hebreo a matar ese cordero, a poner la sangre en los dinteles, es que a través de la sangre del cordero nuestra vida es librada de la muerte. Porque gracias a la sangre de nuestro amado cordero, Yahshua, Yahweh nos perdonó de todos nuestros pecados una vez y para siempre. Por eso ya no hay condenación para los que crean en el Hijo de Yahweh. Y como siempre les digo, para guardar las fiestas correctamente necesitamos entender el antiguo pacto y el nuevo. Y unirlos. Por eso Yahweh dice, pondrán la sangre en los dinteles de sus casas y comerán la carne bien cocida. ¿Qué significa comer cordero en Pesaj? ¿Qué significa comerlo a Yahshua? Por eso él dijo, coman de mí. Coman de mi carne, beban de mi sangre, refiriéndose a que crean en mi sacrificio, acepten mi sacrificio. Comer la sangre, o beber la sangre y comer la carne de Yahshua, del Hijo de Yahweh, es poder creer y aceptar su sacrificio. Entonces en el versículo 8 dice, comerán la carne bien cocida y pan sin levadura. Y esa es la segunda fiesta que vamos a celebrar este lunes, Pesaj. Tenemos que comer pan sin levadura. Es un mandato de Yahweh, es un mandamiento. Comer cordero si se puede, o carne, si no de res, o algún tipo de carne permitido, bien cocida, que no tenga sangre. Comer pan sin levadura. Y hierbas amargas. Hierbas amargas puede ser espinaca, radicheta, rúcula, alguna hoja verde amarga, y poder comer y cenar con nuestra familia, con nuestros hermanos, si es posible, con nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yahweh manda a cenar cordero en justamente el 14 de Aviv, justo cuando se desata la última plaga, juicio, que es el ángel de la muerte. Y Yahweh sigue diciendo, versículo 10, comerán y no quedará nada, y lo que quede, lo que sobre se quemará, se consumirá. Y esto será Pesaj de Yahweh para mí. Es decir, que las fiestas son de Yahweh. Las fiestas no son para nosotros. Las fiestas son para Él. Y si nosotros celebramos las fiestas, lo estamos haciendo en obediencia a Él. Y en obediencia a su Hijo. Ahora, ¿qué significa Pesaj? La palabra Pesaj en el hebreo significa pasar por alto. Es decir, que a través del Cordero, la muerte pasa por alto. Eso es Pesaj. Eso es Pascua. Pascua no es huevito de chocolate, no es conejito, no es reunirnos una vez al año con la familia porque no nos vemos en la semana. No, Pesaj, Pascua es entender que gracias a la sangre de nuestro amado Salvador, Yahshua, el Hijo de Yahweh, hemos sido libres de toda condenación, de todo pecado y de la muerte. Porque una vez que creemos en el sacrificio de Él, recibimos el Espíritu de Yahweh, ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Ya nosotros le pertenecemos a Yahweh. Entonces sigue diciendo Yahweh. Versículo 12. Yo, dice Yahweh, yo pasaré esa noche, el 14 de Aviv. Pasaré y mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo lo he dicho y lo haré. ¿Por qué Yahweh dice, mataré a todos los primogénitos? Porque ellos no iban a tener la sangre del cordero. Ellos no iban a ser guardados, porque no creían en el cordero. Y saben que el antiguo pacto es una sombra del nuevo. Y los juicios que habla Apocalipsis, que van a caer sobre la tierra, así como cayó en Egipto, van a caer en las naciones, en estos tiempos que estamos ya acercándonos, en los últimos tiempos. Todo aquel que tenga la sangre del cordero
será guardado de los juicios de Yahweh. Pero aquel que no tenga la sangre del cordero, le vendrá la muerte. Y es una triste realidad, pero es la verdad. Por eso dice Yahweh. Y la sangre, versículo 13, y la sangre será por señal en las casas. Cuando vea la sangre, pasaré por alto. Cuando vea la sangre del cordero en los dinteles, ¿qué va a pasar? Habrá Pesaj. Pasaré por alto. Y esto es lo que nosotros tenemos que recordar este lunes que vamos a celebrar Pesaj. Y si ustedes, algunos guardan otro calendario o lo guardan el día de Pesaj otro día, recuerden esto, porque esta es la verdad de Pesaj. Recordar la última plaga, recordar que Yahweh mató a todos los primogénitos de Egipto, recordar la última noche que el pueblo hebreo estuvo en Egipto antes de partir hacia la tierra prometida. Y sigue diciendo Yahweh, estamos en Éxodo 12, versículo 14. Y este día será memorial, recordatorio para todo el pueblo de Israel. Será fiesta Kadosh, apartada para Yahweh, estatuto perpetuo de generación tras generación. ¿Qué significa esto? Que es un mandamiento que no se va a vencer, que no tiene límite. Hay que cumplirlo de generación a generación. Y luego dice Yahweh, versículo 15. Y cuando comience Pesaj, comerán pan sin levadura por 7 días. 7 días tenemos que comer pan sin levadura. ¿Cuándo? En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en algún momento en el día hay que comer pan sin levadura, porque es un mandamiento de Yahweh. ¿Desde cuándo? Desde Pesaj, 7 días. Es decir, si el lunes es Pesaj, hasta el otro lunes tenemos que comer pan sin levadura. Y yo quiero explicar la segunda fiesta, que significa Hat Matzot, pan sin levadura. El pan representa nuestras vidas y la levadura representa el pecado, bíblicamente hablando. ¿Por qué Yahweh le dice al pueblo hebreo, coman el cordero, pero coman pan sin levadura? Porque el pan sin levadura representa a nuestro amado Yahshua, nuestro amado Salvador. Porque Él fue el cordero en el nuevo pacto y Él fue el pan sin levadura al madero, dando su vida por nosotros. Siendo pan, siendo una vida sin pecado, se hizo maldito por todos los pecados. Teniendo su vida sin maldad, sin oscuridad, sin pecado, cargó la levadura de la humanidad. Cargó el pecado. Por eso dice Yahshua claramente en sus enseñanzas, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida eterna. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Yahshua es el pan sin levadura. Es el Hat Matzot. Y cuando nosotros celebremos Pesaj, vamos a estar comiendo ese cordero, vamos a estar comiendo ese pan sin levadura y vamos a recordar el sacrificio de nuestro amado Salvador. Yahshua no murió cualquier día. Yahshua no murió en cualquier fecha. Él muere justamente cuando cae 14 de Aviv, cuando cae Pesaj. Porque Él sería el cordero que derramaría su sangre, que sería flagelado su cuerpo, se entregaría por completo por amor a nosotros, dando su vida. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de su Padre, la Torah de Yahweh. Entonces en Pesaj se come el cordero, si no tienen cordero, carne de res, bien cocida, pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Qué representan las hierbas amargas en Pesaj?
la amargura que pasó el pueblo hebreo al ser esclavo de Egipto. Cuando nosotros comamos hierbas amargas, tenemos que recordar la amargura que pasó, la aflicción, el dolor, la impotencia que sufrió el pueblo hebreo pidiendo a Yahweh un libertador en medio de la esclavitud de Egipto. Entonces vemos que cuando Yahweh manda a celebrar las fiestas al pueblo hebreo, todo se une con el nuevo pacto. Ellos, cuando celebraban Pesaj, no conocían el nuevo pacto. No sabían que simbolizaba el cordero, el pan sin levadura, hierbas amargas. Nosotros tenemos un privilegio, este tiempo, de conocer la verdad de Yahweh completa. Porque todo lo que Yahweh enseñaba en el antiguo pacto era un reflejo de lo que se revelaría en el Hijo de él, en el nuevo pacto. Por eso dice Yahweh, y el 14 de Abib celebrarán Pesaj, comerán el cordero, pan sin levadura, hierbas amargas, y durante 7 días comerán pan sin levadura. La Torá de Yahweh es clara, hermanos. La Torá de Yahweh es clara. No hay mucha vuelta que dar. No hay mucha vuelta que dar. Y luego dice Yahweh en el versículo 15, y el día 1 de Pesaj sacarán de sus casas toda levadura. Cualquier cosa que tenga levadura, sacarán por 7 días desde su hogar. Tienen que sacar todo tipo de levadura. ¿Y qué es la levadura? La levadura representa el pecado. Es una simbología la que Yahweh está diciendo. El primer día de Pesaj, es decir, que el 14 de Abib, que cae este lunes, tienen que sacar toda levadura, todo producto que tenga galletitas, fideos, todo producto que tenga en sí levadura, tienen que sacarlo. Lo tienen que sacar de la casa, lo llevan a otro lugar, lo llevan a un depósito, lo regalan a otra gente que no conoce a Yahweh, que no guarda las fiestas. Yahweh les mostrará qué tienen que hacer, pero hay que hacerlo, porque es parte de guardar la fiesta. ¿Y por qué tengo que sacar la levadura de mi casa? Porque es parte de celebrar Pesaj. No tiene que haber levadura en la casa. Por eso por 7 días se va a comer pan sin levadura. Y a los hermanos que quizás no saben hacer pan sin levadura, en YouTube es fácil. Ponen cómo hacer hatmatzó, pan sin levadura, y ahí saltan muchísimos videos y ahí saben cómo hacerlo de una manera sencilla. Y saben que cuando Yahweh manda este mandamiento, dice, el que no saque la levadura de su casa será expulsado del pueblo de Israel. Era un mandamiento extremo, porque es parte de la fiesta. Entonces, recuerden, el 14 de Abib, este lunes, a la tarde, comienza Pesaj. Ustedes tienen que sacar la levadura de las casas. Cuando se sienten en su casa, con sus seres queridos, con hermanos, donde ustedes estén, no tiene que haber levadura en las casas. ¿Y cómo sé lo que tiene levadura o no? Tienen que ir a los productos de la parte de atrás, ahí dicen los ingredientes. Si dice levadura, bolsa, y lo tienen que sacar. Entonces Yahweh, en el versículo 16, determina que el primer día de Pesaj y el último día de Pesaj, es decir, el 7º día, sería apartado para Yahweh. Sería como un Shabbat, como un día de reposo, un día Kadosh. Entonces, el lunes 14 de Abib es Kadosh, es apartado, no se puede trabajar. Y el otro lunes, que termina los 7 días de pan sin levadura y que termina lo que sería el periodo de Pesaj con pan sin levadura, también es Kadosh. También es apartado para Yahweh. Y no se puede trabajar. Y yo entiendo muchos hermanos que recién están comenzando a entender los mandamientos, a entender las fiestas. Y le digo, esto es un proceso. A mí me llevó mucho tiempo poder acomodarme en poder guardar las fiestas. Porque sé que muchos tienen trabajos, responsabilidades,
Pero saben que si ustedes de corazón le piden a Yahweh que les ayude, Yahweh les va a ayudar para que guarden correctamente las fiestas. Entonces, este lunes Pesaj, durante 7 días se come pan sin levadura. El primer día, el 14 de Aviv, se saca la levadura de la casa. Y en esta cena se come cordero. Si no se tiene cordero, se come carne de res. Y se come pan sin levadura y hierbas amargas. Luego pueden tomar vino, pueden tomar jugo, lo que ustedes quieran, agregarle alguna guarnición, lo pueden hacer. Pero ese es el contexto de lo que es Pesaj. Y el lunes próximo, es decir, si este lunes es 14, 7 días, estamos hablando de 21, el 21 de Aviv, que sería claramente el próximo lunes, también es día apartado para Yahweh, porque se cierra el ciclo de Pesaj y el ciclo específicamente de pan sin levadura. Entonces Yahweh termina diciendo en el versículo 17, y esta fiesta, Pesaj, es fiesta para mí, porque en ese mismo día yo los saqué de Egipto. Guardarán este mandamiento de generación tras generación por siempre. ¿Por qué? Por siempre. Por siempre. Todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh debe guardar estas fiestas. Entonces, ¿cómo se celebra Pesaj? Aquellos que tienen familia, que están con hermanos, haciendo una oración a Yahweh, dando gracias por participar en la cena y poder entender qué es Pesaj en el antiguo pacto y en el nuevo. Porque Yahshua muere un miércoles 14 de Aviv, él entrega su vida y 3 días, al tercer día, resucita. Pasa jueves, pasa viernes, pasa sábado y el sábado a la tarde él resucita. Quiere decir que dentro del calendario hebreo, Yahshua resucita antes que comience el primer día. ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque en el tiempo del Mesías guardaban el calendario judío, el calendario hebreo, que estaba rigiendo dentro del calendario solar, que era el romano. Entonces Yahshua respetó el tiempo que estaba viviendo. Él muere un miércoles, él es el Cordero y al tercer día resucita. La iglesia cristiana y católica nos han enseñado mal y nos han mentido. ¿En qué sentido? ¿Y por qué digo mentido? Porque muchos, conociendo la verdad, enseñan la mentira. Pero hay otros que creen que es así, no es así. Pero Yahshua no muere un viernes y resucita un domingo, porque eso es mentira. De viernes a domingo no hay 3 días. Dice la Escritura que estuvo claramente 3 tiempos, 3 noches, 3 días muerto, como lo estuvo Jonás. Entonces, de viernes a domingo no existen 3 días, pero de miércoles a sábado sí. Cuando la Biblia dice, y de domingo de madrugada fueron a ver al Mesías, ya no estaba en el sepulcro porque había resucitado el día de reposo. Luego él se le aparece a las mujeres. Y claramente él dice, no me toquen porque todavía no he subido al Padre. Y ahí se cumple la tercera fiesta, Bikurim en el hebreo, que significa primicias. Entonces, para poder avanzar un poco más, ya sabemos que es Pesaj, que es pan sin levadura, y sabemos cómo celebrar Pesaj. Ahora, ¿quién puede celebrar Pesaj? Y muchas veces esto se cuestiona mucho. No está bautizado, no puede celebrar Pesaj. No hizo tevilá, no hizo bautismo, no puede celebrar Pesaj. No dice la Torá eso. Hay algo que es claro en lo que dice Yahweh en su Torá, en sus mandamientos, que tenemos que entender. ¿Quién puede celebrar Pesaj? Pan sin levadura, Bikurim, todas las fiestas de Yahweh. Aquel que cree en Yahweh. Aquel que aceptó a su Hijo y aquel que tiene el Espíritu de Yahweh. Aquel que ama a Yahweh, aquel que es parte del pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 12, versículo 43, Yahweh le dice a Moisés y Aarón sobre una regla sobre Pesaj.
Y le dice a Moisés y Aarón, ningún extraño puede participar en las fiestas. Nadie que no sea parte del pueblo de Yahweh puede celebrar las fiestas. Nadie puede comer de ella que no sea del pueblo. Entonces, si ustedes tienen algún familiar que no conocen a Yahweh, que no conocen a Yahshua, que no tienen una vida espiritual con Yahweh, que no conocen la Biblia, que no saben de nada, no pueden celebrar. Y es doloroso y es así, pero es así. Porque van a acarrear maldición si lo hacen, porque no tienen el conocimiento de la verdad de Yahweh. No pueden hacerlo, no obliguen. Hijo, hija, vos, esposo, se sientan acá y van a hacer lo que yo diga. No, no quieren hacerlo, no quieren saber nada de Yahweh, que Yahweh los bendiga y tenga misericordia. Y lo celebrará solo, sola o con quien quiera hacerlo. Y Yahweh dice, todo sirviente puede hacerlo si es parte del pueblo. Todo extranjero lo puede hacer si se ha convertido al pueblo, si se ha arrepentido de sus pecados y es parte del pueblo. Todo el pueblo de Israel debe guardar la fiesta, pero cualquier extranjero que no sea parte del pueblo no lo puede hacer. Y si alguien que viene de afuera y lo quiere hacer, la señal es que se circuncide para celebrar la fiesta. Porque ningún incircunciso puede comer de ella, porque es la señal del pacto que hice desde Abraham a todas las generaciones de los hombres de parte del pueblo de Yahweh. La circuncisión es una señal del pacto que Yahweh hizo entre Abraham y toda la descendencia del pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, si alguien no conoce a Yahweh y quiere celebrar, ¿se tiene que circuncidar? Primero se tiene que circuncidar del corazón. Y ya voy a estar hablando en esta semana sobre la circuncisión. Voy a dar un mensaje sobre la circuncisión. La circuncisión es parte de un mandamiento de Yahweh, pero para circuncidarse, el hombre primero tiene que ser circuncidado del corazón. ¿Qué es ser circuncidado del corazón? Volver a nacer, recibir el Espíritu de Yahweh y empezar a conocer a Yahweh, empezar a tener una relación con Yahweh, empezar a estudiar la Torá y ahí empezar a guardar mandamientos. Y lamentablemente hay congregaciones que le obligan a los hombres a circuncidarse para guardar fiestas y ahí están siendo religiosos. Porque si yo tengo que cumplir mandamientos para obedecer a Yahweh, ahí estoy haciendo mal, porque es al revés. Primero tengo que ser circuncidado del corazón. Primero las personas tienen que ser transformadas a través del Ruach de Yahweh. Y luego viene el guardar mandamientos. Por eso si alguien que no conoce a Yahweh quiere realmente conocer a Yahweh, quiere guardar la fiesta, tiene que ser circuncidado del corazón primero. Como dijo Yahweh, yo haré un nuevo pacto, ya no más de piedra, sino que grabaré mi Torá en sus mentes y en su corazón por medio de mi espíritu. Esa es la circuncisión de carne. Gracias al sacrificio de Yahshua, por medio del nuevo pacto, por medio del espíritu de Yahweh, nosotros podemos volver a nacer y ser circuncidados de corazón. Entonces Yahweh dice, y esta es la regla para celebrar Pesaj, tanto para el natural como para el extranjero. ¿Quién es el natural? El que es parte del pueblo de Yahweh. Y aquel que viene de afuera, aquel que viene de una religión, que viene del paganismo, etc. Entonces, ya sabemos qué es Pesaj, cómo celebrarlo, quién puede celebrarlo, quién no. Y nosotros tenemos que entender algo. Que este lunes que cae justo 14 de abril, según la luna nueva, año nuevo, tenemos que celebrar Pesaj, pan sin levadura, con hierbas amargas, y entender que desde que Yahshua muere el 14 de abril, tiene que pasar 3 días para celebrar la tercera fiesta, que es Bikurim. Bikurim en español es primicia, es gavilla. La primicia es el primer fruto, y eso fue Yahshua. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentran con el Mar Rojo. Y eso fue una gran prueba para ellos y para Moisés. Pero Yahweh abrió el Mar Rojo. Y cruzaron.
Y lo primero que hicieron es hacer bikurim, primicia, agradecer a Yahweh el primer fruto de salir de Egipto, de la esclavitud del pecado. El nuevo pacto, bikurim, es la resurrección de nuestro amado Salvador. Por eso cuando Él resucita el día de reposo, porque el reposo es de Yahweh y es de su Hijo, cuando Él resucita en reposo y se encuentra con las mujeres, dice: no me toquen, porque todavía no he subido al Padre, porque yo soy la primicia, yo soy el bikurim delante de Yahweh. Soy ese cordero inmolado, sacrificado, entregado para mi Padre por amor y por obediencia. Por eso dice Apocalipsis 4, y el cordero estaba delante del trono, y su sacrificio fue aceptado una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Por eso no hay un tercer templo en Israel. Por eso ya no tiene que haber vaca roja, no tiene que haber sacerdocio levítico, porque ya no hay más sacrificio. Porque por medio de la sangre de nuestro amado Yahshua, el Cordero de Yahweh, Yahweh nos perdonó una vez y para siempre. Por eso la tercera fiesta tiene que cumplirse 3 días después de Pesaj. 14 de Aviv, 15 de Aviv, 16 de Aviv, 17 de Aviv. 3 días después, 17 de Aviv, Yahshua resucita. Significa que este lunes es 14 y tienen que pasar 3 días. Martes a la tarde, miércoles a la tarde, jueves. Si Yahshua muere un 14 de Aviv, tiene que pasar 3 días. Específicamente a la tarde. Y al tercer día resucitó. Y como les decía hace un rato, el cristianismo y el catolicismo y muchas religiones enseñaron que Él muere un viernes, es que ese Viernes Santo, y que el jueves es santo, y muchos católicos, cristianos, muchas personas lo van a celebrar la próxima semana, porque caería Pascua religiosa la semana que viene, que es la Semana Santa para ellos, que es jueves, viernes, sábado y domingo, que el jueves lo apresan a Jesús y luego el viernes muere y resucita un domingo. Pero eso es una gran mentira que Roma se ha encargado de enseñar al pueblo de Yahweh. Entonces, desde el 14 de Aviv, tenemos que contar 3 días para celebrar Bikurim. ¿Qué representa Bikurim? Primicia, resurrección de nuestro amado Salvador. Él fue la primicia. Muchos me han dicho: sí, pero Lázaro resucitó de los muertos. Yahweh lo sacó del Seol. Sí, pero murió. El único que resucitó y sigue vivo es Él. Es Yahshua, el Hijo de Yahweh. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué hay que hacer en Bikurim? Recordar la primera gavilla del pueblo hebreo en el desierto y recordar la resurrección de nuestro amado Salvador. Cuando Él resucitó, Él se presentó delante de los apóstoles, Él se le apareció, estuvo varios días enseñándoles la verdad de Yahweh, el reino de Yahweh, y Él prometió: tranquilos, quédense tranquilos, yo me voy, pero me voy a preparar un lugar para ustedes, para que cuando yo regrese donde yo esté con mi Padre, ustedes estén conmigo. No los voy a dejar huérfanos. Le rogaré al Padre para que Él envíe su Espíritu y a través de su Ruach, su Espíritu de santidad, Él les enseñe, les recuerde, les grabe todas las cosas que yo he enseñado. Entonces vemos que en Levítico 23, Yahweh dice claramente: y en Bikurim ofrecerán gavilla, primicia, delante de mí. Y justamente desde que muere Yahshua, al tercer día Él resucita
Y al tercer día hay que celebrar Bikurim. Muchos celebran al día siguiente de pan sin levadura. O muchos celebran al día siguiente de lo que es Pesaj. Es decir, Pesaj al día siguiente, al otro día. Pero son 3 días donde hay que celebrar Bikurim. Ahora, luego de celebrar Bikurim, hay un lapso hasta la 4ª fiesta. Y yo voy a cerrar acá con la fiesta porque más adelante seguiré enseñando la 4ª fiesta, que es Shavuot, que es Pentecostés en el español. ¿Qué significa Pentecostés? Fiesta de 50 días. Shavuot. Y saben que claramente la Escritura nos habla de un conteo que Yahweh manda desde Bikurim hasta Shavuot. Y luego dice ahí claramente en Levítico 23, versículo 9 en adelante, y luego de Bikurim contarán, desde Bikurim contarán 7 semanas completas, y el último día será Shavuot, Pentecostés. Entonces desde Bikurim, desde que se celebra la 3ª fiesta, tenemos que contar 7 semanas completas, es decir, 7 semanas de 7 días. 7 por 7, 49 días. Y el último día, un día más, sería 50, entonces ahí se celebraría Shavuot. Y según la luna nueva, el calendario bíblico que estamos siguiendo, a fines de mayo se caería Shavuot, la 4ª fiesta que Yahweh determinó. Ahora, ¿qué se hace en la cuenta de Omer? Se hace conteo. Muchos hermanos reflexionan, muchos hermanos estudian. Si quieren hacerlo, pueden hacer, pero no es un mandamiento de Yahweh en la Torá. Es contar los días. Aquel que tiene un almanaque lo va contando. Nada más. Lo mismo pasa con Pesaj. Que hay algo muy importante que yo quiero explicarles para que entiendan lo que se hace al final de la fiesta de Pesaj, que es lo que tenemos que hacer, que es recordar la última cena. Cuando Yahshua dijo, hagan esto en memoria de mí, se refirió que en cada Pesaj tenemos que recordar su sacrificio, tomar una copa de vino y tomar un pan sin levadura. Las iglesias católicas, cristianas y tantas denominaciones nos han enseñado de celebrar la Santa Cena, que es religiosa, y que muchos usan jugo, muchos usan galletitas o aún pan con levadura. Y eso es un gran error. El vino tiene que ser tinto, sin levadura, sin fermentación, y el pan tiene que ser sin levadura. Y saben que hay una gran confusión donde muchos dicen, no, pero hay hermanos que tienen problemas de alcohol. A ver, lo que estamos haciendo es Kadosh, es santo. Y si alguien tiene problemas de alcohol, tiene que recordar el sacrificio de Yahshua si es parte del cuerpo, porque de esa manera va a ser santificado. Por eso dice Pablo, claramente dice Pablo, cuidado con los que celebran la Santa Cena en el sentido de religioso, pero dice cuidado los que celebran la última cena sin tener discernimiento, sin conocer lo que están haciendo. Por eso, para cerrar el mensaje, este lunes nosotros como ministerio a través de Zoom vamos a estar celebrando Pesaj y vamos a estar compartiendo un tiempo para recordar la última cena. Después de la cena que todos nosotros vamos a tener, vamos a celebrar la última cena, el recordatorio. Así que mañana estaré compartiendo el horario a través de Zoom, lo vamos a hacer para que todo aquel que quiera participar lo pueda hacer. Vamos a recordar un poquito lo que hoy compartí, pero más que nada vamos a recordar Pesaj y la última cena cuando Yahshua se juntó con sus discípulos. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Creo que traté de hacer lo más claro posible, entender las 3 primeras fiestas, Pesaj, Had Matzot y Bikurim, Pascua, pan sin levadura y primicia, y entender que según la luna nueva tenemos que celebrarlo. Respeto a los hermanos que van a celebrar en otras fechas,
pero como ministerio vamos a hacerlo a partir de este lunes, así lo entendemos, y todo aquel que quiera ser parte, mañana estaré pasando la información para que puedan hacerlo. Así que Yahweh les bendiga, hermanos, abrazo grande y que terminen bien el día de reposo, y estaremos entonces el lunes compartiendo Pesaj, compartiendo lo que Yahweh nos ha mandado. Así que bendiciones y Yahweh te bendiga. Shalom.